En el Salmo 42, leemos a partir del verso 1. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vamos a dejarlo ahí. Padre, gracias por tu gran amor y tu benevolencia. Gracias por concedernos esta oportunidad. Tu gracia hace posible que aquí estemos. Señor, gracias porque tú siempre intervienes en nuestra vida y nos asistes, Señor. Nos animas, nos fortaleces. Pones en nuestro corazón, Señor, el deseo de buscar tu rostro. Y aquí estamos, Señor, con necesidad, necesitados de ti, sabiendo, Señor, que tú puedes suplir cada una de esas necesidades. Siempre, Dios, que sea todo hecho conforme a tu voluntad, para que en todo seas tú glorificado. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Muchas veces, a pesar de nosotros estar conscientes de que solo el Señor y únicamente el Señor debe tener prioridad en nuestra vida, en determinadas ocasiones o circunstancias, damos preferencia, ¿verdad?, a los placeres temporales. Eso fue un poco de lo que estábamos discutiendo en la clase casi al inicio, ¿verdad? La tendencia de que, a pesar de ser creyentes, muchas veces, sabiendo que debemos dar prioridad al Señor y priorizar sobre las cosas eternas, lamentablemente nos afanamos por aquellas cosas que son temporales, que pueden traer un cierto grado de satisfacción, pero temporal. Y estas cosas temporales no pueden ni podrán jamás mitigar la sed de nuestras almas. Y usted se preguntará, sed de nuestras almas, ¿pero acaso ya nosotros no fuimos salvos? Ciertamente, en el caso de aquel que ha sido regenerado, que ha sido salvo, que ha nacido de nuevo, seguirá teniendo sed de Dios. No se trata necesariamente si ha sido salvo, es decir, si esa salvación está en peligro, porque de hecho no lo está, no puede estarlo. Esa seguridad es una en la que podemos confiar. ¿Por qué? Por quien la da. ¿Quién da la seguridad de esa salvación? El mismo Señor. Si usted lee Juan 3:16, claro, hay muchos otros textos bíblicos, pero viene a mi mente un texto que es elemental, que es simple, aunque no simplista, ¿verdad? Tiene su profundidad, pero es claro, transmite con claridad, ¿verdad?, el hecho de que aquellos que han depositado o depositan esa confianza plena en Cristo son salvos y están ¿qué? Seguros eternamente, es decir, que su salvación no corre peligro. Juan 3:16 por eso claramente dice, pero hay que leer con detenimiento, ¿verdad? Y no a la prisa, para poderlo apreciar. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga. Es una promesa, es una garantía que solo puede dar ¿quién? El Señor. ¿Y por qué el Señor? Bueno, porque Él es el único autor de la salvación. Entendamos que nosotros no somos ni siquiera coautores. Nosotros no somos autores ni coautores. La salvación es enteramente de Dios. Es un acto del Señor. Es una obra sobrenatural que solamente Dios lleva a cabo. Recuerde que la fe que deposita
aquel que confiesa no se cuenta como obra. No se puede contar como obra, ¿verdad? Así es que es enteramente por Dios, atribuida única y exclusivamente a Dios. Así es que aunque el hombre fue creado con una necesidad que es intrínseca, y esa necesidad es inherente en el hombre, ¿verdad? Esa necesidad de ¿qué? De Dios. Porque fuimos creados como criaturas morales, fuimos creados así. El hombre fue creado así, diseñado así, necesita de su creador. No podemos verlo de otra manera, ¿verdad? Necesitamos del creador. Ahora, en su estado caído, el hombre encuentra entonces un gran obstáculo, un gran impedimento. Ese impedimento que no le permitirá buscar a Dios, que no le permitirá desear a Dios y que facilitará esa inclinación hacia el pecado y hacia lo malo, hacia todo aquello que se desvía, ¿verdad?, de la verdad eterna. Eso hace imposible, imposibilita que el hombre pueda entender incluso cuán necesario es Dios en su vida. Como su creador y más que como su creador, concebido como su padre. ¿Verdad? Entonces, tiene esa necesidad, pero no puede ser del todo satisfecha a no ser que sea regenerado. El hombre necesita ser regenerado. Dios lo invita a él. Dios lo atrae hacia sí. Por la necesidad que el hombre tiene e incluso de ser atraído, porque en su estado caído no desea a Dios. Y eso es algo probado bíblicamente, podemos sostenerlo, es algo muy claro en las Escrituras. Jeremías 17:9, ¿qué dice acerca del corazón, por ejemplo, del hombre en su estado caído? Que es engañoso. Es engañoso. No es algo en lo que pueda confiar precisamente porque ha caído. Entonces, cuando uno piensa en la caída y habla del pecado, hay que pensar en todas aquellas cosas que se vieron afectadas por causa del pecado. Y eso a veces no se considera. La mente, la voluntad, las emociones, todo, el cuerpo incluso, todo se vio afectado con la caída. Por eso en Romanos 3, 9 al 18, miren lo que Pablo declara. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, sin excepción alguna, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire, amado, esto es lo que está describiendo. A veces un cristiano fundamentado le puede ahorrar mucho tiempo a los especialistas en este mundo de la problemática social. Y yo creo que no se ocupa ni 2 minutos, 3. Lo que hay es que simplemente compartir este pasaje. Este pasaje no requiere, no representa una gran dificultad para ser comprendido o entendido. Está muy claro cuál es el verdadero problema que aqueja al hombre y por ende a la humanidad. Este texto que acabamos de leer describe la anarquía en la que se vive en el mundo. Es una anarquía. ¿Por qué anarquía? El hombre en su estado caído se rebela contra Dios, aborrece a Dios, no quiere a Dios, detesta la ley de Dios. E incluso en ese estado caído, si es que trata de razonar sobre Dios o su ley, ve a Dios o ve la ley de Dios como el problema que aqueja a la sociedad.
como algo que debe evitarse, porque es el opio de los pueblos, del mundo, porque lo concibe como dogmas irrelevantes que son dados o están presentes solo para los tontos, para las personas con poca educación o poco inteligentes. Pero el problema que aqueja a la humanidad es precisamente ese, la anarquía en la que vive el hombre en su estado caído. No quiere saber de Dios, no puede gustar de Dios, no puede tener sed de Dios en ese estado caído. Por lo tanto, tiene dificultad. Si usted lo invita a la fuente, tiene dificultad para entender que necesita ir a la fuente. Ha preferido descansar en otras cosas, confiar en otras cosas, buscar cómo satisfacer esa necesidad en otras cosas, que son temporales, pasajeras, efímeras, y en las cuales hay engaño. David nos enseña cuán importante es, no solo al salvo, a todo hombre, que preste atención y entienda cuán conveniente, cuán importante es confiar en su Creador, amar a su Creador, someterse a su Creador, depender de su Creador. Y a veces aún en el caso de aquellos que profesamos la fe cristiana, tenemos dificultad para aceptar, reconocer lo importante y conveniente que es beber de Dios, estar sedientos de Él. Porque aún a veces, lamentablemente, nosotros como creyentes también descuidamos a Dios, nuestra relación con Él. Dejamos de darle prioridad, dejamos de, por alguna razón, impedimos que Dios siga siendo el centro de todo en nuestra vida. Su palabra, el centro de todo en nuestra vida. Y otras cosas terminan reemplazando lo que debe ser irreemplazable. No podemos reemplazar a Dios por nada en este mundo. Como tampoco su palabra, la cual debe ser una prioridad para nosotros los creyentes. Porque nuestra vida debe regirse en base a esa verdad. Si es que realmente queremos glorificar al Señor en todo lo que hacemos. Si es que realmente nos hemos propuesto ser luz en medio de tinieblas. Si es que realmente amamos a Dios como afirmamos, ¿verdad? O como declaramos, o como profesamos. Dios espera que le busquemos. En el caso de los cristianos, ahora sí podemos decir, Dios espera que le busquemos. ¿Por qué? Porque aquello que impedía que le deseáramos, que era el pecado, Él venciendo en lugar nuestro y concediéndonos Él esa victoria, porque Él es el que la obtiene, para entonces permitirnos a nosotros ahora el estar en la disposición de buscarle, de someter nuestra vida a Él, de desearle más que cualquier otra cosa en la vida. Ahora sí es un llamado directo a prestar esa atención a Dios, a los creyentes, porque ahora sí pueden. Ahora no hay excusa. Ahora es posible encaminarnos, ahora es posible tener un corazón enseñable, tener verdadero apetito por Dios. E incluso beber de su manantial inagotable. Y David nos enseña con cuánta desesperación debemos nosotros, los cristianos, buscar a Dios. Esto no tiene que ver necesariamente si nosotros estamos atravesando por circunstancias difíciles o no. El buscar a Dios es algo que debe ser urgente todo el tiempo.
Y no debe depender si es que yo estoy pasando por una situación de enfermedad o es porque estoy atravesando por una situación difícil. Entonces allí voy a ver si me acuerdo del Dios que me ha hecho bien. No, no. Es algo de urgencia todo el tiempo. Todo el tiempo necesitamos depender de Dios. Todo el tiempo necesitamos correr a ese manantial que vivifica nuestras almas, nuestra vida, nuestro espíritu. Porque todo el tiempo necesitamos ser fortalecidos. Todo el tiempo necesitamos de dirección. Todo el tiempo necesitamos aprender para ser más sabios. Todo el tiempo, amado. Estamos lidiando con una naturaleza caída. Y no podemos nosotros, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún criterio, nosotros no podemos descuidar nuestra relación con Dios. Estamos siendo preparados continuamente para la eternidad. No es otra cosa que no sea eso, amado. Estamos siendo continuamente preparados para la eternidad. Y entonces las cosas que nos rodean son distractores, o sea, estamos nosotros siempre, acuérdense que somos creyentes, pero estamos en este mundo. Debemos ser luz en este mundo, pero estamos expuestos a la vez a tantas cosas que nos distraen, que roban nuestra atención, sobrevaloradas, como decíamos en el estudio, que el hombre ha sobrevalorado, pensando que son más importantes que cualquier otra cosa, incluso concibiendo que esas cosas por las que se afana son eternas, cuando no lo son. El Señor ha abierto una puerta y nos ha dado un acceso a sus riquezas, a sus verdaderas riquezas, las que perduran, las que son eternas, las que incluso ahora podemos experimentar si lo buscamos con diligencia, con esa hambre, con esa sed de ser saciados constantemente. Podemos experimentar incluso con gozo muchas veces y en muchos contextos, ahora, en el hoy. Primera de Timoteo 4:2 dice Pablo: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, el hombre en su estado caído no puede responder, no puede ver, es un ciego. Tendrá dificultad, cuando razona sobre estas verdades, tendrá dificultad para entenderlo. Tendrá dificultad para reconocer el pecado y la maldad en su propia vida. Tendrá dificultad para entender que necesita ser salvado, perdonado, regenerado. Dice más, Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, es decir, toda la creación que testifica también de la deidad, ni aún así en su estado caído, esa creación puede lograr, solo la creación, solo lo visible y que testifica del Creador, puede lograr que el hombre entienda. Dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea que vemos como los hombres se abandonan a su propia autodestrucción. La problemática que tenemos de la criminalidad, podemos añadir guardias, si los recursos lo permiten, pues claro, es bueno. Podemos añadir tantas cosas, pero el problema real es uno de un corazón no regenerado. Puedes hacer inversiones millonarias, mejorando la seguridad, pero el problema es uno del corazón. Está enfermo, declara el Señor. Y en la medida en que el hombre no se vuelva a Dios, no hay manera entonces de poner un alto definitivo al mal. O sea, no va en la mente del hombre, el hombre cree que puede.
Viene la tecnología, hacemos uso de los mejores instrumentos tecnológicos, hacemos la mejor inversión de dinero, tratamos de buscar los mejores recursos humanos, cuántas otras cosas, pero vemos que el tema, la discusión sigue girando en torno a lo mismo. Pasan los años y seguimos teniendo el problema, se incrementan los problemas de violencia de toda clase. Pues claro, va a seguir siendo así. Y no es que uno no quiera ser optimista, es que va a seguir siendo así porque la palabra declara claramente que el problema está en el corazón no regenerado. Lo que necesita el hombre es a Dios. Esa anarquía no hay cómo frenarla. Por eso es que la Biblia dice que el único que pondrá fin definitivo al mal, ¿quién es? El Señor mismo. En su momento es el Señor mismo. Mientras tanto, nosotros somos luz en medio de tiniebla. Somos real sacerdocio, escogido para anunciar las virtudes de Cristo. Presentar la verdad con denuedo, rogando, orando a Dios, haciendo peticiones para que Dios mantenga las puertas abiertas, dándonos acceso a aquellos que tienen la necesidad de conocer el Evangelio de Cristo. Mientras las demás cosas se cumplen en su momento determinado, en el momento que Dios, ¿verdad?, ha establecido para que esas cosas pasen. Pero nosotros estamos avisados, nosotros tenemos el conocimiento, tenemos la palabra, el Espíritu de Dios ministra en nuestros corazones, nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, nos instruye. Nosotros hemos sido redimidos, si es que realmente hemos sido redimidos. Es imposible pensar en un creyente que haya sido realmente redimido, que no tenga sed de Dios. Es contraproducente, no se puede sostener. Porque si has nacido de nuevo, lo que implica eso, la nueva regeneración, la nueva naturaleza que has recibido hará posible que tengas sed de Dios. Que sientas la necesidad de buscar a Dios con desesperación. Si eso no pasa, entonces esa conversión de fe es cuestionable. O si ante cualquier situación de la vida alguien profesaba la fe cristiana, pero de pronto se desconectó, se desligó del cuerpo y en ese estado pasan los años la persona, amado, pues entonces no conoció realmente a Cristo. Es que no hace sentido. Porque incluso aunque entre los creyentes pueden darse situaciones, hay una necesidad tan grande de querer estar con los hermanos que nos lleva a estar allí con ellos. A estar en comunión con ellos y sobre todo con Dios, claro está. Pero también con el cuerpo, porque usted no puede decir yo tengo comunión con la cabeza, pero no con el cuerpo. Eso es un disparate, eso es una falsa espiritualidad, que muchas veces pasa. Usted va, quizás le ha pasado que va casa por casa o está hablando en un consultorio a alguien y está ministrando. Yo no necesito de iglesia, la iglesia soy yo en casa. Pero, ¿de dónde sale eso? Porque de la Biblia no es, de la Escritura no es. Eso es imposible, porque Dios hace posible que si existe una relación con Él, la hay también con el cuerpo. somos el cuerpo todos, somos edificados los unos de los otros. Hay una necesidad. Es imposible, ¿verdad? Así que Dios por medio de su Espíritu nos ayuda continuamente en nuestras debilidades, permitiendo que podamos ser perseverantes en Cristo. Así es que, ¿a quién atribuimos incluso nuestra perseverancia? Al Señor. Claro, no negamos que está implicada la manera en la que debemos rendir nuestra voluntad, pero no dejando de ser asistidos por la gracia. En otras palabras, si la gracia no nos asistiera, todavía, amado, con dificultad usted podría lograr el que usted sienta la necesidad de buscar al Señor. Pero continuamente somos asistidos por la gracia de Dios
por los cuidados tiernos del Señor. Su amor es real. Su amor es real y en estas cosas nosotros conocemos que es real porque Él está presente en cada paso, en cada etapa, según nos desarrollamos. ¿Cómo no va a estar presente si Él es el que está haciendo posible ese crecimiento todo el tiempo en nuestra vida? Él tiene cuidado, no tenemos que verlo físicamente, no es necesario. Para confiar, para creer, para ser perseverantes, para ser consistentes a Él. Dios, por medio de su Espíritu, hace posible que nosotros, ¿verdad?, seamos obedientes a la ley moral. La ley moral, claro, en el caso del cristiano, no viéndola como el medio de justificación, porque no es lo que le justifica ni le salva. Pero la ley moral, el decálogo divino, no entendamos, no pierde vigencia. Las leyes ceremoniales y otro tipo de leyes civiles es otra cosa, pero la ley moral nunca, no puede perder vigencia, porque la misma ley moral es lo que revela el carácter mismo de Dios. La ley moral, el decálogo divino, te dice cómo es Dios. Ahora, en cuanto a otro tipo de leyes, no es necesario que nosotros las guardemos, pero Dios hace posible que nosotros estemos dispuestos a guardar la ley, a guardar los mandamientos, e incluso verlos no como algo gravoso, no como algo fastidioso, ¿verdad? Como una carga pesada, porque el mismo Cristo dijo que al asistirnos, Él haría posible que eso que quizás concebíamos como una carga pesada, no lo sería, sería ligera y fácil de llevar. Porque Él nos asistiría. Agustín, en un comentario a Juan 4:10, dijo algo bien interesante, que muchas veces no se acepta incluso, personas, claro, no creyentes, porque no entienden. Y él dijo de Juan 4:10, quiero leerle primero el texto para que se ubique, ¿verdad? Responde Jesús y le dijo, esto es en el pozo de Jacob, es que acontece esto, a la mujer samaritana le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Entonces, se inspira San Agustín en este hecho bíblico, histórico también, para hablar de la oración, y él dice que la oración es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Y él dice, Dios tiene sed, Dios mismo tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Es una gran realidad. O sea, yo diría, basándome en la interpretación de él, que es muy correcta, el cuánto usted y yo oramos en nuestra vida diaria puede servirnos de barómetro para medir y decirle eso mismo a usted, cuánta sed realmente tiene usted de Dios. Hay personas que apenas oran. ¿Y qué es la oración? Si no es precisamente buscar intensamente a Dios. ¿Qué es la oración si no es precisamente decir cuán necesitado estoy de ti? No es decirlo, no, yo necesito a Dios. ¿Qué es la oración si no es relación con Dios? Yo puedo afirmar que tengo relación con Dios si no oro, o si apenas oro. No. Tenemos que tener hambre. Y mucha de la experiencia de David refleja estas cosas. Como el siervo brama, ¿verdad?, clama por las corrientes de las aguas, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, dice, así clama por ti. Oh Dios, el alma es un clamor, es oración, es vertir el alma en la presencia del Señor, es confesar ante Dios. Pero confesar que necesito una casa más grande, necesito un mejor empleo,
No, es dar prioridad a las cosas espirituales. Señor, necesito de ti, yo necesito crecer, yo necesito ser saciado. Ahora, hay algo interesante. ¿Sacia a Dios? Sí, está dispuesto a saciar. Pero interesantemente, Él sacia y mitiga esa sed, pero te sigue dejando con necesidad de Él. ¿Por qué? Porque conviene. Conviene que Dios, a través de las situaciones y las circunstancias en nuestra vida, nos haga de alguna manera siempre estar consciente que necesitamos ir a la fuente. Por eso es que nosotros tenemos que, la vida cristiana, ¿verdad? Significa también, o guarda relación también con los padecimientos de Cristo. La vida cristiana no estará exenta de problemas ni de situaciones difíciles, no puede, porque esas situaciones difíciles son escenarios, van a ser necesarios precisamente para que tú entiendas la necesidad que siempre tienes de Dios y para que corras a la presencia de Dios. O sea, que expresan ese anhelo que debemos tener los salvos, principalmente los salvos, aunque todo hombre debe correr a la fuente de vida eterna para ser salvo en el caso de quien no lo sea aún. Pero en el caso de los salvos, la experiencia de David expresa ese anhelo de tener, ¿verdad?, que debemos tener todos los que somos salvos por Dios. Hay un anhelo más conveniente para nosotros que el correr a la presencia de Dios. No lo hay. No lo hay. David fue un hombre muy consciente de lo importante que era y lo conveniente que era precisamente ir a Dios, acudir a Dios, clamar al Señor. ¿Hubieran problemas o no? ¿Hubieran problemas o no? Simplemente se trata de mi necesidad de relacionarme con Dios. En la eternidad, ¿de qué se trata todo? Relación con Dios. Por eso, si aquí yo aborrezco el relacionarme con Dios, ¿cómo yo puedo estar en el cielo? El cielo no es lugar para mí entonces. Si aquí no entiendo que es conveniente que yo me santifique y sea santificado, el cielo no es para mí. Porque Dios por naturaleza es santo. Entonces me habré equivocado de camino. ¿Sí? Las personas estarán frente a la verdad y solamente podrán hacer ¿qué? O escoger la vida o la muerte. Si hay preferencia sobre los placeres del mundo y la vida libertina, y no, yo quiero gozar el aquí y el hoy, bueno, entiende una cosa, eso va a tener unas consecuencias eternas. Como también si la persona decide renunciar a la impiedad y abrazarse a Cristo y confiar en Cristo como su Salvador y ser salvo, para ser salvo, también hay unas consecuencias eternas, pero dichoso el que se abraza a Cristo, dichoso el que Dios, ¿verdad?, hace posible que se abrace con Cristo para ser salvo. Tendrá vida eterna. Y eso es lo que las personas no piensan en las consecuencias. No, de momento como que se olvidan que la vida, ¿sabe? La vida, todo transcurre y llegará un punto en el que ya se apagarán las luces. El jolgorio se va a acabar. Esa felicidad temporal y vana se va a acabar. Esa risa y esa supuesta alegría superficial se convertirá en llanto y en tormento eventualmente. Pero los que sufrimos por la causa de Cristo, eventualmente, gozo perpetuo, gozo eterno. Porque ciertamente vamos regando la semilla con lágrimas, amando sacrificialmente, con dificultades, pero en la eternidad segaremos todo el bien que Dios conquistó en la cruz por medio de Jesús. Y allá no habrá dolor, ni habrá tristeza, ni habrá vejez,
Amén. Allá nadie se va a cansar. Comeremos aunque no haya necesidad. Qué bueno es el Señor. Yo lo único que espero es que haya café en la eternidad. Yo espero que al Señor no se le olvide incluir ahí el café. Las experiencias de David sirven precisamente con ese fin de ejemplificar cómo la vida del creyente, al experimentar la angustia, el dolor y el quebranto y la desesperación, entre otras cosas, no debe ser motivo de desánimo. Si realmente confiamos en el Señor y meditamos en buscar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y, como dice el mandamiento, con todas tus fuerzas. Ahora, no podemos, tenemos que tener cuidado y no adoptar una falsa expectativa. Es imposible una vida sin problema en la que no suframos enfermedad. Es imposible una vida sin problema, ausente de persecución por causa del Evangelio. Es imposible una vida sin problema cuando declaras con denuedo que existe una verdad absoluta, que es inmutable, que es perfecta, establecida por Dios, que es independiente de las concepciones que tengan las criaturas morales. O sea, es independiente de la subjetividad de una persona. Porque es lo que Dios ha establecido como verdad, como norma, y de hecho, por la cual serán juzgados todos los seres humanos. O sea que no importa la apreciación que tenga ya el pecador de lo que Dios dice, lo que Dios ha dicho que es verdad no se ve alterado. Y al final será juzgado por lo que Dios dijo. Entendamos eso. O sea, la persona puede blasfemar todo lo que quiera, negar a Dios todo lo que quiera. Eso no altera ni el curso de acción de Dios, ni altera lo que es la verdad de Dios. Ella, amado, la verdad se impone como el sol que sale todo el tiempo, ¿verdad? No hay manera, nadie puede de detener lo que Dios ha establecido que se ha hecho. Y nadie puede. Sí, en un sentido Pablo dice que los hombres en su estado caído pervierten la verdad, pero eso no quiere decir que la verdad no triunfa, ¿verdad? O que no prevalece. No, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Cómo interpretamos estas cosas. Es imposible una vida sin problema cuando declaras con denuedo, ¿verdad? La necesidad que tienen los hombres de arrepentirse, de volverse a Dios, de abandonar su vida impiadosa, ¿verdad? Le señala bíblicamente que son injustos, inmorales, corruptos a causa de la caída. Es imposible no sufrir persecución. Así es que no estaremos ausentes de persecución. Si a Cristo le pasó, Él prometió y garantizó que si tú eres fiel, te pasará. No necesariamente de la misma manera, pero sufrirás persecución por ser fiel a la verdad. Es imposible una vida sin problema cuando como hijo de Dios has sido llamado a ser partícipe de los sufrimientos de Cristo. Eso está claro en las Escrituras y es algo para lo que debemos de estar preparados. El Señor dice que seremos los salvos, los cristianos verdaderos, seremos partícipes de los sufrimientos de Cristo. Entonces yo no sé por qué hay creyentes que se han abrazado a una concepción, a una idea de que en Cristo todo, absolutamente todo, que es ese mismo pensamiento mundano. Todo tiene que salirle bien. Tienen que prosperar en los negocios, tienen que hacerse ricos, no pueden enfermar. Es como si los encapsularan, es como si yo acepto a Cristo y automáticamente es como que ahora estoy en una cápsula donde nada me afecta. O sea, es algo surreal, porque es una cosa que no existe, que no puede ser. Todos los que hemos decidido, ¿verdad? Los que andamos con Cristo, que nos hemos identificado con Cristo, sufriremos y seremos partícipes de los sufrimientos de Cristo. Seremos perseguidos, aborrecidos. La gente mostrará poca tolerancia y es lo que ha ido acrecentándose. Poca tolerancia principalmente contra los cristianos. Poca tolerancia. Pero nosotros tenemos que creer
Tenemos que persistir en lo que hemos creído, como decía Pablo, porque es la verdad. Esa verdad nos da sostén. Debemos arraigarnos en esa verdad para poder estar estables. Porque, amado, toda esta mentira a la que estamos expuestos sacude. Toda esta presión del mundo y sus mentiras, teniendo a Satanás por príncipe, sacuden, jamaquean, amenazan, rugen. Y nosotros tenemos que mantener nuestra fidelidad a Dios y en lo que es la verdad. Porque esa misma verdad nos va a servir de sostén. Pero si yo, amado, dudo de la verdad, si no me alimento de la verdad, dudo de la verdad, claudico respecto a la verdad, ¿cómo puedo yo ser fortalecido? Dios desea forjar su carácter en nuestra vida, sobre todo eso es lo principal de todo. Por eso es que las situaciones difíciles tenemos que experimentarlas, porque es la manera en la que Dios forjará ese carácter en nuestra vida. Ustedes no ven cómo Cristo fue probado todo el tiempo de su peregrinar, de su ministerio, todo el tiempo. Entonces, ¿cómo un cristiano puede tener la mentalidad de no esperar sufrir por causa de la verdad, por ser fiel a la verdad, estando en un mundo que odia a Dios? La consecuencia de desear más que cualquier otra cosa al Señor, sobre todo estando dispuesto a amarle como dice el mandamiento, con toda la mente, con todo el corazón y con toda nuestra fuerza, porque Dios ha hecho provisión para que ahora sí, estando en Cristo, podamos desear amar con toda la mente, con todo el corazón y con toda la fuerza. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Más anhelo profundo de conocer la palabra del Señor. A veces hay personas que van como de picada. En vez de adelantar, es más un retroceso. ¿Ves? Y claro, hay otras cosas que voy a ir mencionando. Y todas ellas van describiendo, ¿verdad?, a ese creyente que se vuelve medio apático, medio frío. Pero es precisamente por esa necesidad que tiene de amar a Dios con toda su mente, corazón y fuerza. No está poniendo empeño, no está siendo diligente. Y cuando eso pasa, hay poco anhelo por la palabra. Apenas se estudia, hay tiempo para todo, pero la palabra está difícil. No sé, como que eso es algo que me aburre. No le encuentro como gusto a esto. ¿Ves? Y siempre hay excusas y no puedo y no se le dedica tiempo. Cuando hay poco anhelo en conocer la palabra del Señor, eso es un indicador de que algo no anda bien y tenemos que tomar con seriedad nuestra relación con Dios. Dios hace posible que le anhelemos y anhelemos, claro está, si le anhelamos a Él, anhelemos su palabra. Anhelo por conocer más acerca del carácter de Cristo. No puede ser de otra manera, porque si el creyente que ha sido salvo ahora sabe que la intención del Señor es forjar en él ese carácter mismo piadoso y santo de Jesús, ¿cómo es posible que tenga poco anhelo por eso, por conocer el carácter de Jesús? De cómo fue Jesús. Los evangelios hablan del carácter de Cristo y dice que a Cristo le caracterizó una naturaleza compasiva, misericordiosa, pero también fue firme, honesto. Sobre todo, tuvo una actitud de siervo. Él siempre decía, yo he venido, ¿verdad?, para hacer la voluntad de mi Padre. Y en eso hallaba satisfacción, en hacer la voluntad del que me envió, entre otras cosas. Por lo tanto, esas cosas sí me importan, al cristiano le tienen que importar, porque el deseo de Dios es ese, forjar la imagen de Jesús, el carácter de Cristo, en su propia vida para que usted refleje ese carácter, se conduzca, por ejemplo, con la misma firmeza en cuanto a la verdad. Se conduzca siendo misericordioso, estando dispuesto a ser misericordioso, ¿verdad? Humilde, sobre todo también teniendo una actitud de siervo, estando dispuesto
hacer sumiso a Cristo y sirviendo siempre a Cristo con la intención de que Él sea glorificado en todas las cosas. Entonces, ¿cómo es posible que un creyente tampoco no tenga este deseo de ver cómo se ve involucrado en la obra de Dios, haciendo algo para el Señor? Es inconcebible, no hace sentido, porque todo eso es parte del carácter de Jesús y es lo que el Señor desea forjar en la vida de aquellos que ha salvado. Así que ese cambio tiene que irse viendo. Por eso es que yo siempre les he dicho que la señal dentro de, ¿verdad? Si vamos a decir señal, algo que nos muestre, sirva como algún tipo de vestigio que me pueda indicar a mí que esa persona parece que realmente su profesión de fe es real, su conversión, su experiencia de fe es real, pues amado, el carácter. En eso veremos si realmente hay amor por Dios, ama con su mente a Dios. Si ama con su mente a Dios, ama la palabra, no descuida la palabra. Porque amar con la mente implica tener conocimiento de. No puedo estar en una correcta relación con Dios si yo no tengo conocimiento de Dios, de su carácter. ¿Cómo me relaciono si no conozco su carácter? ¿Verdad? Dios no nos hablará audiblemente. Eso, si me lo dice a mí, yo lo voy a reprender. Y lo tengo sin café ahí por lo menos 6 meses. Dios no le va a hablar audiblemente, no hay necesidad. Ahora, ¿cómo sí puede y habla Dios? A través de su Espíritu Santo. Dios mediante su Espíritu habla a su conciencia. Recuérdese que ni su conciencia era del todo fiable cuando estaba en su estado caído. Pero usted, si ha sido salvo, ha sido regenerado, y Dios mediante su Espíritu habla a su conciencia. ¿De qué otra manera? Su palabra. A través de su palabra le habla y le da dirección, pero audiblemente el problema es que va a terminar como la mayoría de estas religiones, que todas se fundaron supuestamente por una supuesta revelación. Algunos vieron un ángel y le dijo, establece esto, aquello. No, basado sobre todo en la verdad. Necesitamos ser dirigidos conforme a la voluntad de Dios. Eso se aprecia y se entiende, y hay una disposición de que así sea en la vida de aquellos que realmente tienen sed de Dios. Necesitamos ser dirigidos, lo sabemos que solo Dios puede darnos dirección, y vamos a buscar continuamente esa dirección de Dios. No queremos apresurarnos sabiendo que podemos dañar las cosas y agravar las cosas y luego tener que enfrentar consecuencias que muchas veces son duraderas. Así es que en ese sentido sí nos importa y sí queremos que Dios nos dé dirección. Y como en la clase decíamos, eso va a implicar una de las virtudes más importantes, eso va a implicar que seamos pacientes. A veces el ser paciente nos libra de grandes, no errores, horrores. Ser paciente, que Dios nos ayude, y oremos siempre para que nos permita ser paciente. Sobre todo, un ferviente deseo de hacer la voluntad de Dios. Amén. Hay un deseo de que en todo Cristo sea glorificado. Hay un deseo de ejercitar la fe. No solo hablar de ella, ejercitar la fe. Ponerla en acción. Y así revelar que somos de Cristo y que servimos a Cristo y que ese es nuestro mayor interés. Y lo que nos motiva es precisamente el amor que Él ya nos ha manifestado, aunque lo sigue manifestando y lo seguirá haciendo. Pero el amor que ya Él ha manifestado, ahora yo quiero corresponder a ese amor con esa entrega, con esa devoción, ¿verdad? Con ese deseo de poner su nombre en alto. Aun cuando quizás, que puede, ¿verdad?, que pasa en nuestra vida, aun cuando quizás nos alejamos o nos descuidamos,
hay una buena noticia a pesar de ello también. Y es que Dios es un Dios amoroso. Y estará presto a encaminarnos. Solo desea que, no solo que le pidamos que nos encamine, sino que nos ayude y nos asista para nosotros poder estar conscientes de que es preferible siempre atender su consejo. Es prudente, eso se llama prudencia. No ser sabio en nuestra propia opinión, sino temer a Dios, apartarse del mal, atender su consejo, porque su consejo nos guarda, nos cuida, nos hace bien. Debemos pensar de qué estamos dependiendo, en qué descansamos. David siempre entendió que debía procurar a Dios con todo su ser. David solo confió en una fuente capaz de saciar sus necesidades, las necesidades de su alma, y era Dios. Ahora, ¿en qué descansamos nosotros? ¿En qué vamos a confiar nosotros? La exhortación es a que, como David, confiemos enteramente en Dios. Todo el tiempo, no solo cuando las cosas vayan mal, todo el tiempo correr a la presencia de Dios, buscar deseosos el rostro de Dios y con regocijo y alegría, amado, exponer ante Dios todo lo que sea necesario exponer, pero también disfrutar de ese momento cuando intimamos con Él, porque para eso estamos siendo preparados para la eternidad. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia y por este día que has hecho. Gracias, Señor, porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Gracias porque hasta aquí, Señor, nos has traído, hasta aquí, Señor, creemos que has hecho posible que perseveremos. Gracias por la fortaleza que nos das, porque nos alientas nuestros corazones, nos reconforta cuando es necesario, nos consuela, Señor. Gracias, Señor, por que también nos fortaleces y nos animas y nos inspiras para seguir adelante, Señor, sirviéndote, amándote, haciendo tu voluntad. Danos fuerza, Señor, y ayúdanos ante un mundo hostil. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos, Señor. Cuídanos, que aprendamos a cuidar nuestro corazón y sobre todo, Señor, nuestra mente, que tengamos cuidado a lo que nos exponemos, lo que abrazamos como verdad, que tengamos mucho cuidado, Señor, que todo lo llevemos a la Escritura, que tratemos de siempre confrontar todo con lo que dice tu palabra, Señor. Gracias una vez más por Cristo Jesús. Te doy gracias. Amén. Amén.